Muy buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por estar presentes puntualmente en la clase. Vamos a empezar la misma hablando de un tema diferente, como ya lo habíamos anunciado, hablando sobre todo del metaanálisis, ¿no? Y la revisión sistemática, que es lo que ustedes también van a desarrollar seguramente en el transcurso de estos subsiguientes meses, ¿no? Tienen bastante tiempo. No se olviden que los plazos son hasta que demos, días antes de que demos el examen final, tienen que ser presentados todos los trabajos, ya que tenemos bastante tiempo, pero hay que empezar ya a hacerlos. En ese sentido, voy a empezar la clase, pero no sin antes llamarles, como siempre, a la lista. Está Maisa Jacopa. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. Agar Almanza. Iván Arancibia. Paula Ávila. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Paul. Aldair Ávila. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Carmen Barrón. Presente, doctor. María Lourdes Barrón. Buenas tardes. Enzo Benavides. Nicole Berríos. Presente, doctor. Gilda Bolívar. Presente, doctor. Maya Bustamante. Claret Calderón. Eva Chávez. Presente, doctor. Raquel Chuca. Presente, doctor. Jael Copa. Presente, doctor. Silvia Cruz. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Rolando Cruz. Presente, doctor. Mariela Cruz. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Gino Diverno. Luis Fernando Donaire. Laura Encinas. Presente, doctor. Gabriel Escobar. Adriana España. Presente, doctor. Jimena Flores. Johnny Flores. Reina Flores. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Noelia Flores. Presente, doctor. Raiza Guerrero. Diana Hinojosa. Presente, doctor. Cristian Huaita. Presente, doctor. Orlando Castro. Presente, doctor. Jesús, Eloy Jesús. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ivanet Yanqui. Presente, doctor. Gabriela Machaca. Presente, doctor. Beatriz Mogro. Soledad Mollo. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ever Ortiz. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Ever. Yacel Otondo. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Valeria Peñafiel. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Pablo Manuel Quevedo. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Yanina Quispe. Presente, doctor. Nazarena Rocha. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Juan Manuel Saavedra. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Alejandro Sainz. Doctor, presente. Buenas tardes. Buenas tardes. Esther Salgueiro. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Laura Salinas.
Ariadna Samanés. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Lourdes Sandoval. Presente, doctor. Fabián Sandoval. Cristian Silva. Adrián Sousa. Sol Mariana Tango. Presente, doctor. Lisbeth Tolava. Presente, doctor. Sergio Vargas. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Luis Vargas. Graciela Vargas. Luis Vázquez. Ana Ruth Velázquez. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Eunice Vélez. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Romina Celaya. Presente, doctor. Efraín Mamani. Guido Mendieta. Jessica Yucra. Presente, doctor. Muy bien, hoy día entonces vamos a avanzar, como les decía, el tema sobre el metaanálisis y la revisión sistémica, para el cual voy a empezar compartiendo con ustedes la pantalla, por favor, para que puedan ir haciendo el seguimiento de esta presentación. Bueno, vamos a hablar entonces de la revisión sistemática y metaanálisis, que como les decía es el objetivo final que nos marcamos para los trabajos de investigación científica a presentar a final de año. Recuerden ustedes, cada grupo va a tener un tutor que irá haciendo el seguimiento de lo que van avanzando. Seguramente si digamos algún grupo le toca conmigo, vayamos a pensar grupo 1, 2, 3, 4, pues seguramente de aquí a una semana me presentarán algún resultado, sobre todo en alguna modificación de la hipótesis. De aquí a otras 2 semanas me presentarán seguramente los criterios de selección de los trabajos presentados y así sucesivamente hasta que lleguemos a la etapa final. Entonces vamos a empezar a analizar este tema en dependencia de cuál vamos a llegar. Recuerden que tenemos 2 objetivos. Uno es realizar, por supuesto, una revisión sistémica o sistemática, y el otro, o poder hacer un metaanálisis. ¿De qué depende que hagamos una u otra? En realidad va a depender de las características que van tomando el trabajo hasta la etapa final. Probablemente hayamos, en el tema que nos ha tocado, logrado reunir trabajos que tienen similitud, pero que no son comparables o no se puede mezclar los datos de cada uno de ellos porque tienen diferencias en sus características. Entonces no podremos hacer un metaanálisis. Justificando plenamente que no se puede llegar a un metaanálisis, pues haremos una revisión sistemática. Pero habrá otros que seguramente el tutor también les dirá, sí, yo estoy de acuerdo, podemos llegar al metaanálisis, son perfectamente comparables los resultados, el tipo de muestra es muy similar, los resultados obtenidos en cada una de los acápites cumplen criterios de similitud entre todos, por lo tanto, llegamos al metaanálisis. Entonces, dependerá de eso. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de hacer esto? Desde luego es darle un mayor valor estadísticamente hablando a la pregunta científica que nos hemos formulado. O sea, vale decir, por ejemplo, aquí les he puesto como ejemplo que queremos como hipótesis averiguar cuál es la especificidad y sensibilidad de la oximetría de pulso en la detección de cardiopatías congénitas en recién nacidos, previo a su alta hospitalaria del 2015 al 2020. A los del grupo 1 me parece que les ha tocado este trabajo. Pues entonces habrá que ver si este trabajo nos permite llegar a estos objetivos. Vale decir, queremos que viendo varios análisis, unos 10 estudios que buscan esta misma hipótesis, ver si es que realmente es útil en la detección de cardiopatías congénitas ductus dependiente.
Entonces, como ya son varios trabajos, cada uno de ellos con una potencia estadística bien variable, pero en conjunto, evidentemente, hacen una potencia mucho mayor. Por lo tanto, diremos, tiene un valor estadístico muy importante los trabajos que se han hecho y realmente avalan que se utilice en forma sistemática la oximetría de pulso para detectar cardiopatías congénitas. Por lo tanto, va a aumentar la validez práctica de esta metodología, de esta estrategia, ¿no es cierto? Por supuesto, las conclusiones, al ser comparables, van a poder ser dadas con mayor rapidez y con mayor seguridad. Uno dirá, hay muchísimos trabajos que dicen que esto hay que usar, pues directamente tenemos que usar. El estimador de efecto obviamente nos sale mucho más eficiente, aumenta la precisión, por supuesto, de este efecto encontrado y vamos a poder, por supuesto, corroborar la hipótesis que nos hemos planteado. Tiene que tener algunos requisitos para hacer un metaanálisis, que tienen que ser intervenciones similares. O sea, vale decir, todos tienen que responder a esa misma hipótesis, a esa misma pregunta, ¿no es cierto? O por lo menos muy parecida, como para que podamos hacer por lo menos una revisión sistemática del tema. Ahora, la similitud en población, sobre todo en característica de los pacientes, tiene que ser similar. O sea, vale decir, los trabajos están hablando de recién nacidos antes de su alta del hospital. O sea, no podremos incluir trabajos, por ejemplo, que se han hecho en niños en domicilio. Ya no hay opción porque estamos hablando de una población distinta. O escolares tampoco, no podemos hacerlo porque ya es una población diferente a la que nos hemos fijado como meta. Y por lo tanto, las variables que nosotros consideremos, pues tendrán que ser similares. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre un metaanálisis y una revisión sistemática? La revisión sistemática es la primera etapa. O sea, vale decir, todos vamos a hacer inicialmente una revisión sistemática. Y dependiendo de la similitud de los estudios, vamos a pasar a un metaanálisis. Probablemente la mayoría se quede en una revisión sistemática y habrá algunos que logren pasar a un metaanálisis. ¿Qué es entonces la revisión sistemática? Es también una investigación científica. Es considerada como una investigación científica. Una investigación primaria es una investigación empírica de campo, ¿no es cierto? Vale decir, quiero corroborar un hecho en Sucre, cómo detecta la oximetría de pulso las cardiopatías congénitas. Entonces yo hago un estudio con pacientes y voy midiéndoles a todos los recién nacidos la oximetría de pulso y luego muestro los resultados. Cuántas cardiopatías he detectado que han sido confirmadas por ecodopplercardiograma. Esa es una investigación pura, ¿no es cierto? Primaria. La investigación científica por revisión sistemática es una investigación secundaria. O sea, vale decir, estoy juntando los trabajos ya hechos para sacar su valor estadístico. Eso es lo que estoy haciendo. Sintetiza los resultados de las investigaciones primarias sobre el problema científico planteado. O sea, digo, tengo 5 trabajos, todos han buscado el detectar la validez, la especificidad y sensibilidad de la oximetría de pulso y el trabajo 1 me dice que es altamente específica. El trabajo 2 también, el trabajo 3, 4, 5 también. Por lo tanto, yo diré, todos concuerdan en lo mismo, que es altamente sensible y altamente específica, ¿no es cierto? Obviamente se ha planteado un mismo estudio. ¿Cómo hacemos esto? Primero buscar los trabajos, obviamente habrá que ver dónde están los artículos de todas esas investigaciones primarias que se han desarrollado. Ya veremos dónde vamos a buscarlo, ¿no es cierto? Luego seleccionamos los artículos que creemos, por lo que hemos visto, que son similares para poder estudiar. Seguidamente hacemos la síntesis y la interpretación de los resultados de cada uno de ellos. Cada uno ya tiene su interpretación, es más, han llegado a conclusiones las investigaciones primarias. Pues voy a sintetizar, no las voy a juntar, las voy a sintetizar de cada uno de ellos. Llegaron a la conclusión en base a este análisis estadístico que estos son sus resultados, ¿de acuerdo? Entonces eso voy a describir en una tabla. Y luego, obviamente, voy a ver si puede hacerse el paso siguiente, que sería el metaanálisis.
Y desde luego, hasta ahora, esta es una investigación de tipo cualitativa. Estamos viendo la calidad del efecto que se ha encontrado de los trabajos investigados. El metaanálisis es la continuación de la revisión sistemática, donde ya no busco un análisis o una revisión de tipo cualitativa. Aquí estoy buscando una revisión cuantitativa en la combinación de todos los resultados obtenidos. O sea, vale decir, me doy cuenta que en mi trabajo todos han investigado lo mismo y todos han llegado a la conclusión de que tiene una sensibilidad altamente específica, aunque no altamente valedera, pero no una especificidad muy alta. Entonces, eso tengo que juntar y me da mucho mayor valor estadístico, porque son muchos más casos y muchos trabajos. Esa es la finalidad. Actualmente es factible, por supuesto, realizar una investigación científica primaria, es decir, caso, paciente, control, etcétera, pero evidentemente queda como una investigación muy aislada. El paso siguiente es agarrar todas las investigaciones, juntarlas y ver su validez. Entonces nosotros estamos haciendo el paso siguiente. Eso es lo que se está haciendo. Van a ser cada uno de los grupos que están presentes. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Doctor, buenas tardes. Yo tengo una duda. Dígame. ¿Cuántos artículos o cuántas investigaciones tendremos que hacer en la revisión sistemática, más o menos? Para que sea valedera, la mayor parte de los investigadores no admiten de menos de 10, por lo menos debería haber 10 artículos investigados. Es nuestra primera experiencia de cada uno de ustedes, por lo tanto, yo diría vamos a variar entre 5 a 10. Van a buscar entre 5 a 10 artículos. Si pueden encontrar 10 artículos similares, podemos encontrar los 10. Ya está, tenemos 10, perfecto. O alguien me dirá, no tengo 10, tengo 12, doctor, porque son muy similares, es un tema muy estudiado y hay diferencias significativas en los resultados, aunque la metodología ha sido la misma. Entonces hemos reunido más artículos porque nos parecía que 5 era muy poquito para llegar a conclusiones, porque eran muy variables los resultados, muy variables. Entonces, mira, ya necesitamos 2 otros me dirán, hemos encontrado 5 y hemos parado el quinto porque nos hemos dado cuenta de que son muy similares a los resultados. O sea, el resultado casi es el mismo. Seguro que esta intervención tiene alta validez. Por lo tanto, hemos podido parar en 5 porque ya son grandes, una población enorme y creemos que ya es suficiente. ¿De acuerdo? Pues lo han justificado, ¿no es cierto? O sea, que va en resumen entre 5 a 10. No menos de 5, ¿vale? Es entre 5 a 10. ¿Alguna duda más? Gracias, doctor. Y en este caso, por ejemplo, lo que nos enseñaban en salud pública, por lo menos el año pasado, fue porque en mi caso, en mi grupo es sobre lo que es el gluten, mi trabajo de investigación. Y por decir, si hay varias variables, sí o sí los trabajos tienen que estar hasta donde OR arriba del 95%. Sí, tendrían que estar encima del 95%. Si queremos realmente que sea verdadero y científicamente probado, ¿no es cierto? O sea, que habrá que investigar cada uno de los trabajos que tenga su valor estadístico recomendado. Está bien, Eso lo van a ir viendo, como le digo, con cada uno de sus tutores. Le dirán, doctor, ya hemos reunido estos 5 trabajos, ¿qué le parece? ¿Los podemos incluir los 5 o buscamos más? A ver, veamos, investigar, sí, miren, está perfecto. Con los 5 ya tienen suficiente. Bueno, está bien, doctor. Gracias. ¿alguna duda más? Doctor, buenas tardes. En cuanto a lo que es las características de la población de estudio, ¿cuánto tendría que ser lo mismo para que esto sea válido? Ya, depende de lo que piense de acuerdo a la hipótesis que se ha planteado. Por ejemplo, cuando hablamos de esta primera hipótesis que se ha puesto como ejemplo, las poblaciones son enormes. Ustedes van a ver que los trabajos reúnen como 500 a 1.100 nacidos. Cada uno de los trabajos. O sea, realmente reúnen poblaciones muy grandes, ¿no? Desde una población muy amplia.
pero hay otros trabajos que no van a encontrar muchos. O sea, depende del tipo de trabajo que tengan y desde luego también van a encontrar bastante discrepancia en el número de participantes en el estudio. O sea, les van a encontrar trabajos que solo sean de 20 niños y otros que tienen 200 niños. Obviamente el valor estadístico es diferente ya cuando se hace la comparación de los resultados, ¿no es cierto? Pero se van sumando. O sea que no hay una cifra específica, sino que dependerá del tipo de estudio que están analizando. ¿Alguna otra pregunta? No, de nada, Sergio. ¿Alguna pregunta más? Doctor, entiendo que tendríamos que realizar una tabla como para sintetizar los resultados, ¿no? ¿Habrá tareas que tendría que incluir? Sí, es importante la pregunta y llegaremos dentro de un momento a ella. O sea, les he puesto una tabla para que vean un poco los aspectos que deben de incluir. ¿Ya? Son varios. Está bien, doctor, gracias. Bien. Entonces, sigamos ahora. ¿Cuáles son las etapas que tienen que seguir? O sea, esta semana que viene, ¿qué vamos a hacer? Analizar sus preguntas científicas, ¿no es cierto? Las hipótesis que se les ha mandado y reformularlas. Por ejemplo, formular las preguntas de investigación científica a responder. Recordemos estas preguntas de investigación científica a responder. ¿Cuál es la especificidad y sensibilidad de la oximetría del pulso en la detección de cardiopatías congénitas en recién nacidos previa a su alta hospitalaria de 2015 al 2020? Ahora bien, usted mira, doctor, es una pregunta demasiado larga. El criterio del grupo es muy amplia. Vamos a ver la forma de sintetizarla. Puede ser, yo estoy de acuerdo, o sea, le presentarán al tutor y dirán, mire, doctor, esta pregunta se entiende, pero es muy larga, no cuadra dentro de una hipótesis, se tiene que ser más corta. Entonces ahí ustedes me justificarán por qué no es valedera, ¿no es cierto? ¿Por qué quieren acortarla? Y si acortando cumple los criterios de una hipótesis adecuadamente formulada. Ahorita vamos a ver los criterios, solo es el enunciado de todo esto que vamos a hacer. Luego tendrán que ver los criterios. Esta semana se van a dedicar a eso, seguro. Luego la siguiente semana los criterios de inclusión y exclusión. O sea, vale, ¿qué trabajos vamos a incluir? O sea, vale, ¿qué parámetros son los que tenemos que buscar que tienen que tener los trabajos para ser incluidos y qué criterios los excluyen ambientalmente? Entonces ahí, de acuerdo al tipo de trabajo, buscarán criterios de inclusión y exclusión. Por ejemplo, un criterio de inclusión podría ser la edad. O sea, todos están marcados en el segundo al tercer día de la vida. Perfecto. O en el primero al tercer día de vida. Excelente. Entonces ya es un criterio de inclusión. Pero un criterio de exclusión será, por ejemplo, que los niños tengan ya 7 días. No sale de marco. Ya eso da un sesgo muy amplio. O sea que mejor no los incluir. Entonces ahí deben anunciar o enunciar los criterios de inclusión y exclusión. ¿Dónde van a buscar los trabajos? O sea, ¿van a ir a las bibliotecas? ¿O qué van a hacer? O sea, ¿qué fuentes van a buscar? Primarias, secundarias y terciarias. Y con el docente justificarán las fuentes que han visto, ¿no es cierto? Y ¿qué términos han utilizado para su búsqueda? O sea, ¿cuáles han sido los términos correctos en la investigación que han decidido desarrollar? ¿Cómo está elaborada su tabla? Pues lo que nos preguntaba Adriana, ¿qué tipo de tabla vamos a hacer? Ahí está la tabla, lo que van a hacer y los resultados que han obtenido, cómo han hecho estos para seleccionar estos trabajos y ver sus resultados. Son de alta o moderada validez, luego el análisis estadístico y la interpretación de los resultados. Como ven, son varios pasos que tienen que ya de luego lo más pronto posible ir desarrollando. Vayamos a pensar, bueno, esto es en la relación sistemática y en el metaanálisis lo mismo, solo que en el metaanálisis hay un paso más, que es la combinación de las investigaciones mediante métodos estadísticos. O sea, los van a combinar, ¿de acuerdo? Entonces, la única diferencia es que marcan que uno y otro. Vayamos al primer paso, lo que van a hacer seguramente esta semana que viene, la formulación de la pregunta. Nuestra pregunta era,
para ejemplificarla, ¿cuál es la especificidad y sensibilidad de la densitometría de pulso en la detección de cardiopatías congénitas en recién nacidos previos a su hospitalario al 2015 a 2020? Veamos si reúne los criterios. Vayamos, ¿es factible de realizar? O sea, ¿se puede realizar esta investigación? Sí, porque hay muchos trabajos que han investigado sobre algo así. Por lo tanto, es factible. Es interesante, muy interesante y relevante. Porque, fíjense, si yo hago un diagnóstico temprano en una cardiopatía congénita en ductos dependiente, ¿qué voy a lograr? Evitar la muerte de los niños. Porque la causa muy frecuente de muerte súbita en el lactante es justamente la cardiopatía congénita no diagnosticada. Muchas de ellas son totalmente asintomáticas, no dan nada, ningún síntoma. Y cuando el ducto se abre o el ducto se está abierto, se vuelve sintomático, el paciente fallece. O sea que realmente parece ser muy interesante y novedoso. Es concisa, aquí tal vez de verano, doctor, esta pregunta no es nada concisa, es demasiado larga. Bueno, a ver cómo poder achicarla, veamos si hay alguna forma. Es ética, sí es ética, porque no es una investigación invasiva, ya se va a ir a todos los pacientes en los estudios. Y es relevante, por supuesto que es muy relevante. Pero para ello, si yo quiero, aquí el único problema es de que está muy larga, no es nada concisa. Entonces, ¿cómo haríamos? Porque para poder acortar, debe cumplir estos criterios. Hay pacientes aquí. ¿Cuáles serían los pacientes? O sea, hay una población de estudio. Quizás los recién nacidos. Los recién nacidos, ¿no es cierto? Los recién nacidos es la población de estudio. Pero recién nacidos, previo al alta hospitalaria, o sea, vale decir, en los primeros 3 días de vida y de un periodo de tiempo determinado. O sea que realmente hay pacientes aquí incluidos. Eso no podemos acortar, no podemos quitar. ¿No es cierto? Porque si yo le quito, digo, recién nacidos, pero saco previo a su alta, está incluyendo todos los niños recién nacidos hasta los 28 días. Eso está muy complicado, mucho sesgo ya en los pacientes, ya que no es valedero lo que estamos poniendo en riesgo. Y si amplío el grupo de edad, el grupo de tiempo, pues tal vez no tenga tampoco mucha validez. O sea que aquí me parece que no hay nada que se pueda acortar. Ahora bien, ¿hay alguna intervención? ¿No hay una intervención? ¿Hay alguna intervención que se está haciendo aquí? La oximetría de pulso, o sea que hay intervención, eso tampoco no la puedo contar. ¿Hay algún elemento de comparación? Si es, porque hay estudios que no son comparables, o sea, son estudios fríos, o sea, solamente se evalúa el efecto de algo sobre algo. Pero hay comparación aquí. Sí, porque seguramente habrá un grupo de pacientes que tiene cardiopatía, que se ha hecho el estudio y tiene cardiopatía, y habrá otro grupo de pacientes que se ha hecho la intervención y no tienen cardiopatía. Y lo que habrá que ver es si estos pacientes realmente tenían algún problema de cardiopatía congénita. No la tienen, pues ya está, son dos grupos que se los puede comparar, ¿cierto? Entonces ahí se ve justamente la especificidad y la sensibilidad de la intervención hecha. Ahora, ¿hay forma de lograr resultados? Sí, se puede lograr resultados, ¿no es cierto? Los resultados están a la vista. Entonces diremos, sí se ha hecho la intervención, se han hecho, por ponerles el ejemplo, en sumatoria de todos los trabajos, 1000 oximetrías de pulso, y se ha encontrado 3 anormales. Y al hacer la ecografía confirmatoria, los 3 tenían cardiopatía congénita, ductus descendientes. Entonces digamos, realmente es muy sensible y específica. Porque, o me dirán, han salido 10 ecografías anormales y solo una tenía cardiopatía congénita. Las otras 9 no tenían nada. O sea, vemos que es sensible, que ha sido muy sensible, pero ustedes dirán, no era nada específica. O sea, hay forma de dar resultados en nuestra investigación. O sea que, de hecho, parecería que no hay nada que pueda aportar. Pero bueno, al grupo que le toca esto ya me dirá si es que hay que agregar. Probablemente encuentren alguna
no cumple estos criterios. Por ejemplo, yo le pregunto a Adriana, no creo que era Valeria, que me decía que le tocó el tema de gluten, de intolerancia al gluten. Ahí parece cumplir los criterios o no parece cumplir. No, doctor. Tengo lactantes menores a 7 meses antes de cumplir. Ahí la intervención. La intervención sería la introducción de la dieta de gluten antes. Ya, de acuerdo. ¿Y hay posibilidad de dar resultados? Eso no tengo, porque no sé con qué medir si previene el desarrollo o no. Eso se tendría que ver después, digamos, supongo. Ya. Entonces tal vez habría que completar la pregunta, o sea, tendrían que ver la pregunta o analizarla y ver alguna forma de completarla, entendiendo de qué se busca. Por ejemplo, si estoy queriendo ver si es que la introducción temprana previene la intolerancia al gluten, seguramente en los trabajos están especificando que en aquellos niños que se han introducido tempranamente, entre los 6 meses a 8 meses, ha habido menos incidencia en el seguimiento posterior de intolerancia al gluten que en aquellos grupos en que se ha introducido tempranamente el gluten o tardíamente el gluten. Entonces usted dirá, sí, puedo tomar este resultado y esos dos trabajos así lo marcan. O si tiene alguna duda, pues seguramente irán completando la pregunta o la hipótesis que se están planteando, o haciéndole más específica, más explícita, inclusive para no tener problemas en la búsqueda de los artículos. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los criterios a responder. Ahora, en los criterios de inclusión y de exclusión, ¿no es cierto? Es muy importante porque eso les va a permitir lograr que los trabajos sean similares. Si ustedes no toman en cuenta criterios de inclusión y exclusión, cualquier trabajo va a entrar. Y luego, ¿cómo van a comparar los resultados? No van a poder hacer ninguna comparación. Ni siquiera como revisión sistemática, porque sus criterios de inclusión han sido muy ambiguos, no han sido nada claros. Entonces, tienen que definir claramente que sean el mismo tipo de diseño de estudio. ¿No es cierto? Cuidado que haya un diseño transversal, otro horizontal, es decir, un diseño que no tiene nada que ver el uno con el otro y cómo los va a comparar. No puede, ¿no es cierto? Los pacientes tendrán que ser similares. La calidad de los estudios también tendrá que ser similar. Por eso les decía, elijan trabajos de moderada o alta calidad, no de baja calidad. Las variables parecen iguales de lo que han analizado en los estudios. El idioma es el mismo, o algunos trabajos son en alemán, otros son en inglés y otros son en francés, y obviamente habrá que tener un sesgo enorme de diferencia. O sea, elijan de un solo idioma. Mira, yo voy a elegir en mi trabajo los trabajos hechos en español, ya, de acuerdo. Otros miran, no, doctor, hay mucha más cantidad de trabajos ingleses, vamos a hacerlo en el idioma inglés, de acuerdo, pero que sean similares, ¿no es cierto? Y que los criterios de inclusión que han usado cada uno de los trabajos y de exclusión sean similares. Eso es lo que tienen que buscar en los criterios de inclusión y exclusión. Y para eso tienen que reunirse entre todos, decir, miren, hemos hecho estos, hemos visto, y casi todos hablan, menos estos 8, están hablando de criterios totalmente diferentes, o sea, no pueden incluirse. Mientras estos 5 o 7 son similares, tienen criterios de inclusión y exclusión igualitos. Entonces, estos sí los podemos analizar. ¿De acuerdo? En ese sentido van a tener mejor resultado. Ahora, ¿qué fuentes de información pueden utilizar? Pueden utilizar fuentes primarias, secundarias o informales. Mira, ¿podemos usar fuentes informales? Sí, pueden utilizarlas. No hay un trabajo de investigación de este tipo, no está prohibiendo una fuente informal. La fuente informal, por ejemplo, es una consulta a expertos, ¿no es cierto? Puede ser libros, revistas que ustedes hayan buscado para brindar un resultado. Es útil, o sea, pueden incluir fuentes informales, como también primarias, solo que yo veo en las fuentes primarias es el acceso a las revistas conocidas, está bastante complejo.
las bibliotecas están cerradas, no hay forma de acceder mucho a las revistas, pero desde luego pueden utilizar fuentes secundarias, que ahora son mucho más asequibles, ¿no es cierto? A esto se refiere base de datos. O sea, vale decir, entran a base de datos de revistas indexadas, o sea, de alta calidad o moderada calidad, y ustedes empiezan a hacer su extracción de los artículos. Felizmente ahora son extracciones gratuitas que inclusive actualmente la facultad las tiene, ¿verdad? Y empiezan a buscar la información determinando cuáles serían las palabras claves para hacer su búsqueda. Porque generalmente en los buscadores, digamos, ustedes han entrado a Medline, ¿no es cierto? Entran a Medline, dicen voy a sacar, o Lilacs, que es tal vez el más utilizado, dicen, a ver, voy a sacar esta información. Y si le ponen todo el título, no van a encontrar ningún resultado. Si ponen todo el enunciado de la hipótesis, no van a encontrar. Entonces, tienen que guiarse por palabras claves. Aquí, por ejemplo, yo les decía, en el ejemplo que estamos utilizando, la palabra clave parecería ser oximetría y cardiopatía congénita reductus dependiente en recién nacidos. O sea, vale decir, serían 3 palabras claves: recién nacidos, oximetría y cardiopatía. Otros me dirán, no, doctor, no estoy de acuerdo con el tema de recién nacidos, solamente incluiremos oximetría y cardiopatía congénita. Y me van a salir, de hecho, los trabajos. Puede ser. O sea, ahí tienen que entre todos discutirlo, decir, a ver, che, aunque no sea reunirse, ¿no? Pero conversar entre ustedes y decir, a ver, han leído el tema, ¿cuáles serían nuestras palabras claves para que empecemos a buscar? Y de acuerdo a eso ya ustedes van a poder encontrar una búsqueda más clara. Este simplemente es un servidor que permite ver las palabras claves más comunes encontradas en todos estos, ¿no? En el Embase, en Control Trial, o el Cochrane, o el Medline, cualquiera de ellos utilizan siempre palabras claves. ¿De acuerdo? Y desde luego hay que medir la calidad del estudio, o sea, cuál es la calidad del estudio, y para eso evidentemente tienen que guiarse un poquito por eso que nos preguntaba la compañera Adriana sobre, o Valeria me parece, Adriana creo que fue, sobre la extracción de datos. ¿Qué vamos a poner ahí en la extracción en nuestras tablas, no ve? Eso me preguntaba, ¿verdad, Valeria? Yo le pregunté Adriana, sí. Entonces, fíjense, todo eso tienen que poner en su tabla. Primero las referencias, o sea, de dónde está el trabajo, porque si no, aquí les he puesto autores, tal vez sería lo lógico poner referencias, porque no solo es autores, sino es dónde han encontrado la revista, cuál era el nombre de la revista, cuál era la página donde estaba el artículo, ¿no es cierto? Si era de internet, cuál es el link para entrar al artículo, porque cuando publiquemos ese trabajo, que la idea es publicar los trabajos que hayan salido, ¿no es cierto? Alguien que entre al trabajo diga, a ver esta revista de pediatría, de atención primaria en pediatría, han sacado esta revisión sistemática y aquí me pone el link, entran al link y es un link de otra cosa. ¿Qué ha pasado? Se han inventado el link. No, pues no puede ser, o sea que tienen que poner hasta el link donde han encontrado el trabajo, ¿de acuerdo? O sea, eso es referencia. Luego, el objetivo que tenía cada uno es una tabla, por lo tanto hay un montón de trabajo. Aquí le he puesto 2 tablitas, pondrán 5, 10, 8, los que tengan, ¿no es cierto? ¿Y qué objetivo tenía? Luego, el tipo de estudio, ¿qué era? ¿Un estudio observacional? ¿Qué era? ¿Un doble ciego? ¿Cuál era el tipo de estudio? Y tienen que ser comparables. Esto mismo les sirve a ustedes para excluir o incluir algunos trabajos. ¿Cuál ha sido la muestra utilizada? ¿Cuál era su muestreo? ¿Qué población tenía? ¿Cómo era la intervención que ha hecho? Brevemente describirán la intervención, obviamente buscando, por supuesto, que sea similar. ¿Cuáles eran los resultados? La calidad metodológica que tenía, los sesgos. Ya nos hablaban sobre los radio, por ejemplo, que seguramente vamos a incluirlo ahí. La escala de calidad ha sido una escala, ahí recuerden, calidad baja, moderada, alta. Entonces, ¿qué calidad de trabajo han visto que sería factible hacer? Y listo, ya está hecha su tabla. La tabla les está sirviendo inclusive para poder ver los resultados. Vale decir, son sus famosas fichas bibliográficas. Esa es una tabla, o sea, es una ficha bibliográfica. Ustedes han sintetizado sus fichas bibliográficas
y las han puesto en práctica. Por lo tanto, eso es lo que ustedes van a hacer. Cuando van a hacer una investigación científica de campo primaria, ¿no es cierto? Igual se hacen una tabla para tratar de ver qué dice la bibliografía, la literatura al respecto, y luego ya empezar a hacer un trabajo de investigación científica. Y luego, por supuesto, presentarán los resultados en forma sucinta y adecuada. Ahora, los que están logrando hacer un metaanálisis deben combinar los resultados, ¿no es cierto? La combinación obviamente requiere, por supuesto, un grado de conocimiento estadístico mucho más amplio. Y ahí ustedes me dirán, doctor, ahí vamos a necesitar necesariamente ayuda, ya sea de nuestro tutor o de colaboradores externos, de estadística que nos permitan un poquito llegar un poco más al resultado final. Obviamente vamos a llegar a ello cuando veamos que nuestros trabajos, nuestros distintos artículos analizados sean muy similares. Y ahí vamos a querer ya hacer un metaanálisis y nos vamos a tener que buscar una mayor ayuda. Por supuesto, pueden seguir, yo les he puesto aquí un modelo, pero por supuesto hay muchos modelos que pueden seguir para lograr esta combinación de resultados. ¿De acuerdo? Y luego ya, obviamente, presentan el trabajo. Este es lo que deben tener. Van a tener un título, ¿no es cierto? Ahí pondrán, obviamente, los autores, quienes han participado en el trabajo. El tutor, obviamente, se va a dar cuenta porque los ha ido siguiendo cada semana durante por lo menos 3 meses, ¿no es cierto? Estaríamos hablando de agosto, septiembre, octubre, y ya sabe quiénes han trabajado y quiénes no tienen idea en lo que han hecho. Ahí deben poner el resumen del trabajo. Todo esto, ya saben que siempre, casi en todo tipo de estudio, contempla estos subtítulos del resumen, la introducción, ¿no es cierto?, los métodos que han utilizado, los resultados, las discusiones y las recomendaciones que están haciendo para el trabajo que les haya tocado. Considero que es algo que les va a ser de utilidad, no solo para el tema que les ha tocado investigar, para conocerlo mejor y decir sí. ¿Se acuerdan cuando avanzábamos justamente sobre nutrición? Yo les hablaba de las innovaciones en la dieta o en la alimentación complementaria y hablábamos justamente del gluten y de otras cosas más, como el pescado, etcétera, etcétera, que realmente lo recomiendan, ¿no es cierto? La IPSGAM recomienda mucho, pero ¿y dónde está la evidencia? ¿Dónde están los metaanálisis que reflejan justamente esas recomendaciones? Pues eso es lo que estamos buscando. Ver, decir si realmente los metaanálisis apoyan o diremos no están apoyando aquello. No parecen realmente haberse basado en un verdadero metaanálisis, sino solo han sido revisiones sistemáticas que parecen acercarse a este resultado, pero realmente no hay una validez científica lo suficientemente probada como para empezar a cambiar nuestra normativa. ¿Alguna duda que tenga? Doctor, perdón, decía verdad sobre los artículos que posiblemente tengamos que decidir si realmente van a estar en inglés o en español para que no nos confundamos, pero por decir, en caso de que quisiéramos hacer una comparación entre países o entre regiones, y sí o sí unos pertenezcan al lado del inglés y otros en español, entonces igual sí lo podríamos hacer. Sí, Valeria. Si usted ve que, por ejemplo, los artículos, digamos, tiene usted un artículo en inglés que ha sido hecho en Estados Unidos y es exactamente igual a unos 3 artículos que usted encuentra que han sido hechos en Brasil. Una similitud matemática. O sea, todos sus parámetros, criterios de inclusión, exclusión, todos han sido similares. Lo único que varía es de dónde venían los pacientes y desde luego el idioma donde ha sido hecho. Por lo tanto, usted me dirá, doctor, lo hemos incluido porque tiene similitud con todos los demás estudios. O sea que sí se podría hacer así, está justificado. Está bien, doctor. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, dígame. Perdón, doctor. ¿Los tutores cuándo nos van a asignar? Eso es lo que yo me sigo preguntando porque he insistido con el encargado de la cátedra de pediatría, pero hasta ahora no me da el resultado. Ya tienen que tener sus tutores. Somos en realidad 9 docentes en la asignatura de pediatría y existen 7 grupos.
de pediatría, ¿verdad? Entonces, seguramente algunos van a tener dos tutores y otros solamente van a tener a uno, pero hasta ahora no nos han distribuido, o sea que no les puedo decir realmente quiénes son. Espero que hoy me den la respuesta. Yo así que la tenga, se las voy a mandar por el internet. Les voy a poner tutores del grupo 1 al 5, tal, tal, y ahí les voy a incluir el teléfono para que puedan contactarse con el tutor. Está bien, doctor. Gracias. De nada. ¿Alguna duda más? Chicos, ¿está todo claro? A ver, Jael, algo iba a decir. Doctor, perdón, aún ni se llamó lista. No sé si me escuchó cuando le dije presente, es que mi micrófono no andaba. Perdón, que lo moleste. Sí, le puse como si estuviera presente. Jael Copa. Sí está. Gracias, doctor. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Doctor, Dígame, Mariel. los artículos a partir desde qué año son válidos? Es que en salud pública era a partir del 2010, pero no sé, ¿desde qué año son válidos, doctor? Mire, en realidad hay temas que no tienen fecha, me parece, ¿verdad? Que no les han puesto fecha. Ustedes pueden ponerle una fecha. O sea, ya con su tutor, coordínenlo, le dirán, doctor, queremos hacerlo porque el tipo de trabajo que usted está viendo tiene que ser un poquito anterior, doctor, porque no corresponde a esta época. Depende del tipo de trabajo que haga. Póngase que usted necesita una intervención en la cual esta época no es la adecuada para hacer el estudio, pero sí era una intervención importante entre el 2005 y el 2015. Entonces tendrá que incluir esa fecha. Pero eso desde luego lo van a discutir con su tutor, ¿no? O sea, no hay una fecha fija. Hay algunos trabajos que tienen fecha fija y otros que no tienen. Algunos me parece que inclusive no van como pregunta. Usted mira, ¿quiénes han hecho las hipótesis? Cada docente ha marcado 2 hasta 3 hipótesis. Pero no, hay algunas que están ahí, no sé, que les falta un poquito más. Por eso les decía que deben profundizar las hipótesis, plantear cambios en su hipótesis. Es necesario hacerlo. Yo he visto en muchas que se necesita cambiar bastante la hipótesis que han planteado. Está bien, doctor. Gracias. De nada. ¿Alguna duda más? Bien, yo lo que les recomiendo es de que vayan leyendo sus hipótesis, vayan tratando de investigar, de entrar un poquito al tema, ver realmente si hay artículos al respecto y ver de esa manera cómo modificar la hipótesis, cómo hacerla más práctica, para que ustedes mismos no tengan dificultades en la extracción de datos. El tema central está comprendido, ya, de acuerdo, pero la forma en que ha sido formulada la pregunta científica tal vez tenga que ser modificada. Siéntanse libres de hacerlo, ustedes están investigando el tema, ustedes van a hacer lo que van a investigar el tema. Y si se sienten incómodos con la pregunta porque notan que les faltan muchas cosas, pues modifíquenla. Tienen que hacerlo, porque si no se van a ver en conflictos después. ¿De acuerdo? ¿Y para cuándo tenemos que realizar un avance? ¿Cuándo tendríamos que presentar al tutor? O sea, los que les va a tratar conmigo, por ejemplo, yo ya espero que hasta el próximo viernes, ya no este viernes, ya viene, ¿no ve? Porque todavía no hay definido el tutor, pero por lo menos hasta el siguiente viernes ya tendríamos que haber completado la pregunta científica. O sea, la hipótesis ya debería estar revisada en mi criterio o en los que van a estar conmigo hasta este viernes que viene. O sea, estaríamos hablando en términos de fecha hasta el viernes 16. ¿De acuerdo? O sea, en los que les va a tocar conmigo. Pero bueno, no sé a quiénes. Depende de sus tutores. Algunos probablemente les digan, yo conozco muy bien a los docentes, va a haber algunos que va a decir, yo quiero que mañana ya me digan ustedes la hipótesis urgente y rápido, por favor me mandan, nos reunimos. Depende de cómo estén. Yo creo que hasta el día viernes a los que les ha tocado conmigo, los que les va a tocar conmigo, ya tenemos que discutir sobre la hipótesis.
Está bien, doctor. Muy bien. Bueno, chicos, ha sido un gusto. Espero haberles orientado un poquito más. Seguro que a medida que vayamos avanzando, vamos a ir profundizando más el tema. Por supuesto, a los que no les toque conmigo también siéntanse libres de hacerme alguna pregunta o darme algún consejo. Por supuesto, estoy presente para dárselos. Espero entonces el día viernes, para nuestra clase sobre problemas de la nutrición, Estábamos hablando de clasificación, vamos a seguir clasificando seguro, esta vez ya en base al tipo de carencia que tiene el pequeño. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego. Que les vaya bien.